Otra ley nos dice que si mantenemos la temperatura de un gas y su cantidad constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si incrementamos la presión, disminuimos el volumen. Y si aumentamos el volumen, disminuimos la presión. ¿Cómo podemos expresar esto? Pues si la presión es inversamente proporcional al volumen, es que la presión es proporcional, o sea, es igual a una constante por proporcional al inverso del volumen. O sea, volumen a la menos 1, o también podemos expresarlo como 1 partido por volumen. Entonces, P es proporcional a la inversa del volumen, o P es inversamente proporcional a V. Operando con esta ecuación, pues entonces tenemos que P por V es igual a una constante. ¿Esto qué quiere decir operando con números? O sea, que si nosotros a un tiempo 1 multiplicamos la presión por el volumen, nos da una constante. Si no variamos ni la temperatura ni el número de moles y medimos la presión y nos da otra presión distinta, pues el producto de esa presión por el volumen en ese instante es la misma constante. O sea que P sub 1 por V sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2. Si por ejemplo nos dan la presión a un instante y el volumen, y luego nos dan a otro instante otra presión distinta, pues podemos averiguar el volumen a ese instante operando matemáticamente. O sea, P sub 1 por V sub 1 partido por V sub 2.